Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos. Pues el día de hoy vamos a estar leyendo Martes con mi viejo profesor. Pues no sé cuántos directos nos tome terminarlo, pero ese es un libro al cual pues ya le tenía ganas. Es uno de los que tenía ahí esperando y pues hoy es el día en el que lo vamos a comenzar. Se llama Martes con mi viejo profesor, escrito por Mitch Albom. Un testimonio sobre la vida, la amistad y el amor. Este libro está dedicado a Peter, mi hermano, la persona más valiente que conozco. En agradecimientos dice: quiero agradecer la enorme ayuda que he recibido para crear este libro. Deseo dar las gracias por sus recuerdos, por su paciencia y por su orientación a Charlotte, Rob y Jonathan Schwartz, a Maurice Stein, a Charlie Derber, a Gordy Feldman, a David Schwartz, al rabino Al Axelrad y a la multitud de amigos y compañeros de Morrie. Quiero expresar también mi agradecimiento especial a Bill Thomas, mi editor, por haber llevado este proyecto con el toque preciso. Y como siempre, mi aprecio a David Black, que suele tener más fe en mí que yo mismo. Y gracias sobre todo a Morrie, por haber estado dispuesto a elaborar juntos esta última tesina. ¿Tuviste tú alguna vez un maestro así? Entonces comienza. El plan de estudios. Mi viejo profesor impartió la última asignatura de su vida dando una clase semanal en su casa, junto a una ventana de su despacho, desde un lugar donde podía contemplar cómo se despojaba de sus hojas rosadas un pequeño hibisco. La clase se impartía los martes. Comenzaba después del desayuno. La asignatura era el sentido de la vida. Se impartía a partir de la experiencia propia. No se daban notas, pero había exámenes orales cada semana. El alumno debía responder a varias preguntas y debía formular preguntas por su cuenta. También debía realizar tareas físicas de vez en cuando, tales como levantar la cabeza del catedrático para dejarla en una postura cómoda sobre la almohada, o calarle bien las gafas en la nariz. Si le daba un beso de despedida, ganaba puntos adicionales. No se necesitaba ningún libro, pero se cubrían muchos temas, entre ellos el amor, el trabajo, la comunidad, la familia, la vejez, el perdón y, por último, la muerte. La última lección fue breve, de solo unas pocas palabras. En lugar de ceremonia de graduación se celebró un funeral. Aunque no hubo examen final, el alumno debía preparar un largo trabajo sobre lo que había aprendido. Aquí se presenta ese trabajo. En la última asignatura de la vida de mi viejo profesor solo había un alumno. Ese alumno era yo. Estamos a finales de la primavera de 1979, una tarde calurosa y húmeda de sábado. Somos centenares y estamos sentados juntos lado a lado, en filas de sillas plegables de madera, en el prado principal del campus. Llevamos togas azules de nylon. Escuchamos con impaciencia los largos discursos. Cuando termina la ceremonia, tiramos los birretes al aire y ya somos oficialmente graduados universitarios. La última promoción de la Universidad de Brandeis, de la ciudad de Waltham, en Massachusetts. Para muchos de nosotros acaba de caer el telón sobre nuestra infancia. Más tarde busco a Morrie Schwartz, mi catedrático favorito, y se lo presento a mis padres. Es un hombre pequeño que camina a pasitos, como si en cualquier momento una ráfaga de viento fuerte pudiera arrastrarlo hasta las nubes. Vestido con su toga de las ceremonias de graduación, parece un cruce entre un profeta bíblico y un duende de árbol de Navidad. Tiene los ojos de color azul verdoso, chispeantes, el cabello plateado y ralo que le cae sobre la frente, las orejas grandes, la nariz triangular y matas de cejas canosas. Aunque tiene torcidos los dientes y los inferiores están inclinados hacia atrás, como si alguien se los hubiera hundido de un puñetazo, cuando sonríe parece como si le acabaras de contar el primer chiste de la historia del mundo. Cuenta a mis padres cómo me porté yo en cada una de las asignaturas que me impartió. Les dice: tienen aquí un muchacho especial. Avergonzado me miro los pies. Antes de marcharnos entregó a mi catedrático un regalo, un maletín de color cuero con sus iniciales en la parte delantera. Lo había comprado el día anterior en un centro comercial. No quería olvidarme de él. Quizás no quisiera que él se olvidase de mí. Mitch, eres de los buenos, dice admirando el maletín. Después me abraza. Siento sus brazos delgados alrededor de mi espalda. Soy más alto que él. Y cuando me tiene en sus brazos me siento incómodo, más viejo, como si yo fuera el padre y él fuera el hijo. Me pregunta si seguiré en contacto con él, y yo digo sin titubear, por supuesto. Cuando se aparta, veo que está llorando. El programa de la asignatura. Le llegó su sentencia de muerte en el verano de 1994.
Volviendo la vista atrás, Morrie ya supo mucho antes que se le venía encima algo malo. Lo supo el día en que dejó de bailar. Mi viejo profesor siempre había sido bailarín. No le importaba con qué música, el rock and roll, el jazz de grandes orquestas, el blues, todo le encantaba. Cerraba los ojos y con una sonrisa beatífica empezaba a moverse siguiendo su propio sentido del ritmo. No siempre era bonito, pero por otra parte, no se preocupaba de bailar con una pareja. Morrie bailaba solo. Solía ir todos los miércoles por la noche a una iglesia que está en la Plaza Harvard para asistir a lo que llamaban baile gratis. Allí había luces destellantes y altavoces estruendosos, y Morrie se mezclaba entre el público, compuesto principalmente por estudiantes, con una camiseta blanca y pantalones de chandal negros y con una toalla al cuello, y fuera cual fuese la música que sonaba, aquella música bailaba él. Bailaba el indie con música de Jimi Hendrix, se retorcía y giraba. Agitaba los brazos como un director de orquesta que hubiera tomado anfetaminas, hasta que le caía el sudor por la espalda. Nadie sabía que era un eminente doctor en sociología con años de experiencia como catedrático y que había publicado varios libros muy respetados. Lo tomaban simplemente por un viejo chiflado. Una vez llevó una cinta de tangos y consiguió que le pusieran por los altavoces. A continuación se hizo el amo de la pista de baile, moviéndose velozmente de un lado a otro como un ardiente Latin lover. Cuando terminó, todos le aplaudieron. Podría haberse quedado en aquel momento para siempre. Pero el baile terminó. Cuando tenía 60 y tantos años empezó a sufrir asma. Respiraba con dificultad. Un día iba caminando por la orilla del río Charles y una ráfaga de aire frío lo dejó sin respiración. Lo llevaron urgentemente al hospital y le inyectaron adrenalina. Algunos años más tarde empezó a costarle trabajo caminar. En la fiesta de cumpleaños de un amigo tropezó inexplicablemente. Otra noche se cayó por las escaleras de un teatro y sobresaltó a un pequeño grupo de personas. «¡Dadle aire!», gritó alguien. Como por entonces ya había cumplido los 70, los presentes susurraron «es la edad» y le ayudaron a levantarse. Pero Morrie, que siempre había mantenido un contacto más estrecho con el interior de su cuerpo que el que mantenemos los demás, supo que lo que iba mal era otra cosa. Aquello era más que la vejez. Estaba cansado constantemente. Le costaba trabajo dormir. Soñaba que se moría. Empezó a consultar a los médicos, a muchos. Le hicieron análisis de sangre, le hicieron análisis de orina. Le metieron una sonda por el trasero y miraron el interior de sus intestinos. Por fin, en vista de que no encontraba nada, un médico solicitó una biopsia muscular para que le tomaran un trocito del muslo de Morrie. El informe del laboratorio indicaba la existencia de un problema neurológico y sometieron a Morrie a una nueva serie de pruebas. Para realizar una de estas pruebas se sentó en una silla especial mientras le aplicaban descargas eléctricas, como una especie de silla eléctrica, y estudiaban sus reacciones neurológicas. «Tenemos que analizar esto más a fondo», dijeron los médicos observando los resultados. «¿Por qué?», preguntó Morrie. «¿De qué se trata?». «No estamos seguros. Sus tiempos son lentos». ¿Que sus tiempos eran lentos? ¿Qué significaba aquello? Por fin, un día caluroso y húmedo de agosto de 1994, Morrie y su esposa Charlotte fueron a la consulta del neurólogo y éste les pidió que tomaran asiento antes de darles la noticia. Morrie tenía esclerosis lateral amiotrófica, entre paréntesis ELA, la enfermedad de Lou Gehrig, una enfermedad brutal, despiadada del sistema neurológico. No tenía tratamiento conocido. «¿Cómo la he contraído?», preguntó Morrie. No lo sabía nadie. «¿Es mortal?». «Sí». «¿Así que voy a morirme?». «Sí, así es», dijo el médico. «Lo siento mucho». Pasó casi 2 horas con Morrie y con Charlotte, respondiendo con paciencia a sus preguntas. Cuando ya se marchaban, el médico les dio alguna información sobre la ELA, unos folletos pequeños como si estuvieran abriendo una cuenta corriente en un banco. Cuando salieron a la calle brillaba el sol y la gente se dedicaba a sus asuntos. Una mujer corría a meter monedas en el parquímetro, otra llevaba bolsas de la compra. Por la mente de Charlotte corrían 1.000.000 de pensamientos. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cómo nos las vamos a arreglar? ¿Cómo pagaremos las facturas? Mientras tanto, mi viejo profesor estaba perplejo por la normalidad cotidiana que lo rodeaba. ¿No debería detenerse el mundo? ¿Es que no saben lo que me ha pasado? Pero el mundo no se detuvo. No le prestó ninguna atención. Y cuando Morrie tiró débilmente de la portezuela del coche, sentía que estaba cayendo en un hoyo. ¿Y ahora qué?, pensó.
Mientras mi viejo profesor buscaba respuestas, la enfermedad se iba apoderando de él día a día, semana a semana. Una mañana intentó sacar el coche del garaje, marcha atrás, y apenas fue capaz de pisar el freno. Así dejó de conducir. Tropezaba constantemente, de modo que se compró un bastón. Así dejó de caminar con libertad. Seguía acudiendo al YMCA para nadar, según su costumbre, pero descubrió que ya no era capaz de desvestirse solo. Así que contrató a su primer asistente de ayuda a domicilio, un estudiante de teología llamado Tony, que le ayudaba a entrar y a salir de la piscina y a ponerse y a quitarse el bañador. En el vestuario los demás nadadores fingían que no lo miraban, pero lo miraban, de todos modos, y así dejó de tener intimidad. En el otoño de 1994, Morrie acudió al campus de la Universidad de Brandeis, lleno de cuestas, para impartir su última asignatura universitaria. Podría habérselo ahorrado, por supuesto. La universidad lo habría entendido. ¿Por qué sufrir delante de tanta gente? Quédese en casa, ponga en orden sus asuntos. Pero a Morrie no se le ocurrió la idea de abandonar. En vez de ello, entró cojeando en el aula, que había sido su hogar durante más de 30 años. A causa del bastón, tardó bastante tiempo en llegar al sillón. Por fin se sentó, se quitó las gafas y contempló los rostros jóvenes que le devolvían en silencio su mirada. Amigos míos, supongo que todos están aquí para la clase de psicología social. Llevo 20 años impartiendo esta asignatura y esa es la primera vez que puedo decir que corren un riesgo al cursarla, pues padezco de una enfermedad mortal. Quizás no viva hasta el final del semestre. Si esto les parece un problema y si desean anular su matrícula en esta asignatura, lo comprenderé. Sonrió, y así dejó de tener su secreto. La ELA es como una vela encendida. Te funde los nervios y te deja el cuerpo como un montón de cera. Suele empezar por las piernas y va subiendo. Pierdes el control de los músculos de los muslos, de manera que no eres capaz de mantenerte de pie. Pierdes el control de los músculos del tronco, de modo que no eres capaz de mantenerte sentado y erguido. Al final, si sigues vivo, estás respirando por un tubo que te pasa por un agujero de la garganta mientras tu alma, completamente despierta, está presa en una cáscara flácida, quizás capaz de pestañear o de chascar la lengua, como un ser de una película de ciencia ficción, el hombre congelado dentro de su propia carne. Esto no tarda en llegar más de 5 años contados desde el día en que contraes la enfermedad. Los médicos de Morrie calculaban que le quedaban 2 años. Morrie sabía que era menos tiempo. Pero mi viejo profesor había tomado una decisión profunda, una decisión que había empezado a forjar desde el día en que salió de la consulta del médico con una espada suspendida sobre la cabeza. ¿Voy a consumirme y a desaparecer, o voy a sacar el mejor partido posible del tiempo que me queda?, se había preguntado. No estaba dispuesto a consumirse, no estaba dispuesto a avergonzarse de morir. Por el contrario, haría de la muerte su proyecto final, el centro de sus días. Dado que todo el mundo iba a morir, él podría ser muy valioso, ¿no es así? Podía ser materia de investigación, un libro de texto humano. Estudiadme en mi fallecimiento lento y paciente, observad lo que me pasa, aprended conmigo. Morrie estaba dispuesto a atravesar ese puente definitivo entre la vida y la muerte y a narrar su viaje. El semestre académico de otoño transcurrió rápidamente. El número de pastillas aumentó. La terapia se convirtió en una rutina regular. Acudían enfermeros a casa de Morrie para trabajar sus piernas que se consumían, para mantener activos los músculos, flexionándolas hacia adelante y hacia atrás como si estuvieran sacando agua de un pozo con una bomba. Acudían masajistas una vez por semana para intentar aliviar la rigidez constante y pesada que sentía. Consultó a maestros de meditación y cerraba los ojos y comprimía sus pensamientos hasta que su mundo se reducía a un único aliento que entraba y salía. Un día, caminando con su bastón, tropezó con el bordillo de la acera y se cayó en la calzada. El bastón fue sustituido por un andador. Al irse debilitando su cuerpo, los viajes de ida y vuelta al baño llegaron a agotarlo demasiado, de modo que Morrie empezó a orinar en un recipiente grande. Mientras lo hacía, tenía que apoyarse, lo que significaba que alguien tenía que sostener el recipiente mientras Morrie lo llenaba. Todo aquello nos resultaría embarazoso a casi todos, teniendo en cuenta sobre todo la edad de Morrie. Pero Morrie no era como casi todos nosotros. Cuando lo visitaban algunos compañeros suyos de confianza, les decía: «Escucha, tengo que mear. ¿Te importaría ayudarme? ¿No te molesta?». Con frecuencia y con sorpresa por parte de ellos mismos no les molestaba. De hecho, recibía una riada creciente de visitantes.
Mantenía tertulias sobre la muerte, sobre su verdadero significado, sobre el modo en que las sociedades la han temido siempre sin comprenderla necesariamente. Dijo a sus amigos que si querían ayudarle de verdad, no debían ofrecerle su comprensión, sino visitarle, llamarle por teléfono, compartir con él sus problemas, como los habían compartido siempre, pues Morrie había sabido siempre escuchar maravillosamente. A pesar de todo lo que les estaba pasando, tenía la voz fuerte y atractiva, y su mente vibraba con 1.000.000 de pensamientos. Estaba decidido a demostrar que la palabra moribundo no era sinónimo de inútil. Pasó el día de Año Nuevo. Aunque Morrie no se lo dijo a nadie, sabía que aquel sería el último año de su vida. Por entonces iba en silla de ruedas y luchaba contra el tiempo para decir todas las cosas que quería decir a todas las personas a las que amaba. Cuando un compañero suyo de la Universidad de Brandeis murió repentinamente de un ataque al corazón, Morrie asistió a sus funerales. Volvió a su casa deprimido. Qué desperdicio, decía. Tantas personas diciendo cosas maravillosas e Ir no pudo oír nada. Morrie tuvo una idea mejor. Hizo algunas llamadas, fijó una fecha, y una fría tarde de domingo se reunió con él en su casa un pequeño grupo de amigos y de familiares para celebrar unos funerales en vida. Todos tomaron la palabra y rindieron homenaje a mi viejo profesor. Algunos lloraron, otros rieron. Una mujer leyó una poesía. Querido y amado primo, tu corazón sin edad, mientras te desplazas por el tiempo, capa sobre capa, secoya tierna. Morrie lloraba y reía con ellos. Y Morrie dijo aquel día todas esas cosas que se sienten y que nunca llegamos a decir a los que amamos. Sus funerales en vida tuvieron un éxito resonante. Solo que Morrie no había muerto todavía. De hecho, estaba a punto de iniciarse la parte más singular de su vida. El alumno. Llegado a este punto, debo explicar lo que me había sucedido desde aquel día de verano en que di el último abrazo a mi profesor apreciado y sabio, y le prometí que me mantendría en contacto con él. No me mantuve en contacto con él. La verdad es que perdí el contacto con la mayoría de las personas que había conocido en la universidad, entre ellos los amigos con los que tomaba cervezas y la primera mujer a cuyo lado me desperté una mañana. Los años que pasaron tras la graduación me endurecieron hasta convertirme en una persona muy diferente del graduado orgulloso que había salido aquel día del campus camino de Nueva York, dispuesto a ofrecer al mundo su talento. Descubrí que ello no le interesaba tanto al mundo. Pasé mis primeros años de la veintena vagando de un lado a otro, pagando alquileres y leyendo los anuncios por palabras y preguntándome por qué no se ponían en verde los semáforos para mí. Soñaba ser músico famoso, tocaba el piano, pero después de varios años de clubes oscuros y desiertos, de promesas incumplidas, de grupos que siempre se disolvían y de productores que parecían interesados por todo el mundo menos por mí, el sueño se truncó. Estaba fracasando por primera vez en mi vida. Al mismo tiempo, tuve mi primer encuentro serio con la muerte. Mi tío favorito, el hermano de mi madre, el hombre que me había enseñado música, que me había enseñado a conducir, que me había tomado el pelo por el asunto de las chicas, que me había tirado una pelota de fútbol americano, el adulto al que yo había tomado como modelo siendo niño diciéndome, así quiero ser yo de mayor, murió de cáncer de páncreas a los 44 años de edad. Era un hombre bajo de estatura, bien parecido, con un bigote espeso, y yo estuve a su lado durante el último año de su vida, pues vivía en el apartamento inferior al suyo. Vi cómo su cuerpo fuerte se consumía primero, se hinchaba después. Lo vi sufrir, noche tras noche, doblado ante la mesa del comedor, apretándose el vientre, con los ojos cerrados, con la boca torcida de dolor. ¡Ay, Dios!, gemía. ¡Ay, Jesús! Los demás, mi tía, sus 2 hijos pequeños y yo, nos quedamos callados, rebayando los platos, apartando la vista. Nunca me he sentido más impotente en toda mi vida. Una noche de mayo, mi tío y yo estábamos sentados en el balcón de su departamento. Corría la brisa y hacía calor. Él dirigió la vista al horizonte y dijo con los dientes apretados que no estaría para ver a sus hijos empezar el curso escolar siguiente. Me pidió que cuidara de ellos. Yo le dije que no hablara así. Él se me quedó mirando tristemente. Murió pocas semanas más tarde. Después de los funerales mi vida cambió. Me pareció de pronto que el tiempo era precioso, como agua que se perdía por un desagüe abierto y que toda la prisa con que yo me moviera era poca.
Se acabó lo de tocar música en clubes medio vacíos. Se acabó lo de componer canciones en mi apartamento, unas canciones que nadie iba a escuchar. Volví a la universidad, saqué un máster en periodismo y acepté el primer trabajo que me ofrecieron de periodista deportivo. En vez de perseguir mi propia fama, escribí acerca de los deportistas famosos que perseguían la suya. Trabajaba en plantilla en los periódicos y como freelance para las revistas. Trabajaba sin horario fijo, sin límite de tiempo. Me despertaba por la mañana, me cepillaba los dientes y me sentaba a la máquina de escribir con la misma ropa con que había dormido. Mi tío había trabajado en una gran empresa y no le gustaba nada. Todos los días lo mismo, y yo estaba decidido a no acabar como él. Trabajé en diversos lugares, desde Nueva York hasta Florida, y acabé aceptando un trabajo en Detroit como columnista del Detroit Free Press. En aquella ciudad tenían un apetito insaciable por el deporte. Había equipos profesionales de fútbol americano, de baloncesto, de béisbol y de hockey sobre hielo, tan insaciable como mi ambición. Al cabo de pocos años no solo escribía columnas en la prensa, sino que también escribía libros de deportes, hacía programas de radio y salía con regularidad en la televisión, soltando mis opiniones sobre los jugadores de fútbol americano ricos y sobre los programas hipócritas de becas deportivas de las universidades. Formaba parte de la tormenta informativa que empapaba actualmente nuestro país. Estaba muy solicitado. Dejé de alquilar, empecé a comprar. Me compré una casa sobre una colina, me compré coches, invertí en acciones y reuní una cartera. Había metido la directa, todo lo que hacía estaba sujeto a un plazo de entrega. Hacía ejercicio como un poseso, conducía mi coche a una velocidad temeraria. Ganaba más dinero del que me había figurado ver junto en mi vida. Conocí a una mujer de pelo oscuro llamada Janine que se las arreglaba para amarme a pesar de mi agenda de trabajo y de mis constantes ausencias. Nos casamos tras 7 años de noviazgo. Volví al trabajo una semana después de la boda. Le dije y me dije a mí mismo que un día tendríamos hijos, cosa que ella deseaba mucho, pero ese día no llegó nunca. En vez de ello me sumergí en los éxitos, porque creía que los éxitos me permitirían controlar las cosas, me permitirían apurar al máximo hasta el último fragmento de felicidad antes de ponerme enfermo y morirme como había muerto mi tío, lo que yo suponía que era mi sino natural. Y Morrie, bueno, pensaba en él de vez en cuando, en las cosas que me había enseñado antes de ser humanos y de relacionarse con los demás, pero era siempre a lo lejos, como si perteneciera a otra vida. Al cabo de los años acabé tirando a la papelera el correo que recibía de la Universidad de Brandeis, suponiendo que no querían más que pedir dinero. Por eso no me enteré de la enfermedad de Morrie. Había olvidado hacía mucho tiempo a las personas que podrían habérmelo dicho, y sus números de teléfono estaban enterrados en alguna caja guardada en el desván. Podría haber seguido así si no hubiera sido porque una noche, tarde, cuando yo hacía zapping ante el televisor, oí una cosa que me llamó la atención. El audiovisual. En marzo de 1995, una limusina que llevaba a Ted Koppel, presentador del programa de televisión Nightline de la ABC, aparcó junto a una acera cubierta de nieve ante la casa de Morrie en West Newton, Massachusetts. Morrie ya estaba permanentemente en silla de ruedas. Se iba acostumbrando a que sus asistentes lo llevasen en vilo, como si fuera un saco pesado, de la silla a la cama y de la cama a la silla. Había empezado a toser cuando comía, y masticar era para él una tarea penosa. Tenía muertas las piernas, no volvería a caminar jamás, pero se negaba a deprimirse. Por el contrario, Morrie se había convertido en un pararrayos de ideas. Apuntaba sus pensamientos en blocs de hojas amarillas, en sobres, en carpetas, en trozos de papel. Escribía pensamientos filosóficos del tamaño de un bocado, sobre la vida a la sombra de la muerte. Acepta lo que eres capaz de hacer y lo que no eres capaz de hacer. Acepta el pasado como pasado, sin negarlo ni descartarlo. Aprende a perdonarte a ti mismo y a perdonar a los demás. No des por supuesto que es demasiado tarde para comprometerte. Al cabo de cierto tiempo ya tenía más de 50 de estos aforismos que compartía con sus amigos. A uno de estos amigos, también catedrático de la Universidad de Brandeis, llamado Maurice Stein, le cautivaron tanto aquellas palabras que se las envió a un periodista del Boston Globe, que vino a verlo y escribió un artículo largo sobre Morrie. El titular decía: la asignatura final de un catedrático, su propia muerte. El artículo llamó la atención de un productor del programa Nightline, que se lo llevó a Koppel en Washington, D.C. Echa una ojeada a esto, dijo el productor.
En menos de lo que tarda en contarse, había operadores de cámara en el cuarto de estar de Morrie y la limusina de Coppel estaba aparcada ante la casa. Algunos amigos y familiares de Morrie se habían reunido para recibir a Coppel, y cuando el famoso personaje entró a la casa todos murmuraron y llenos de emoción. Todos menos Morrie, que se adelantó haciendo rodar la silla. Arqueó las cejas y acalló el clamor con su voz aguda y cantarina. Ted, tengo que hacerte unas preguntas antes de acceder a que me hagas esta entrevista. Hubo un momento embarazoso de silencio, y a continuación se condujo a los dos hombres al estudio. Se cerró la puerta. Caramba, susurró un amigo de Morrie ante la puerta cerrada. Espero que Ted no sea muy duro con Morrie. Espero que Morrie no sea muy duro con Ted, dijo otro. Una vez dentro del despacho, Morrie indicó a Coppel con un gesto que tomase asiento. Cruzó las manos sobre su regazo y sonrió. Dime algo que esté próximo a tu corazón, dijo Morrie para empezar. ¿A mi corazón? Coppel estudió al viejo. Está bien, dijo con precaución y habló de sus hijos. Estaban próximos a su corazón, ¿no? Bueno, dijo Morrie. Ahora dime algo de tu fe. Coppel se sentía incómodo. No suelo hablar de cosas así con personas a las que acabo de conocer hace unos minutos. Ted, me estoy muriendo, dijo Morrie mirando por encima de los cristales de sus gafas. No dispongo de mucho tiempo. Coppel se rió. Muy bien. La fe, citó un pasaje de Marco Aurelio, algo que le producía una poderosa impresión. Morrie asintió con la cabeza. Ahora déjame que le pregunte algo a usted, dijo Coppel. ¿Ha visto mi programa alguna vez? Morrie se encogió de hombros. 2 veces, creo. ¿2 veces? ¿Nada más? No te preocupes, solo he visto una vez el programa de Oprah. Bueno, y las 2 veces que he visto mi programa, ¿qué le pareció? Morrie hizo una pausa. ¿Sinceramente? ¿Y bien? Pensé que eras un narcisista. Coppel se echó a reír. Soy demasiado feo para ser narcisista, dijo. Voy a hacer una pequeña pausa, ahorita vuelvo. Listo, ya volvimos. Al poco tiempo, las cámaras estaban rodando ante la chimenea del cuarto de estar, donde estaba Coppel con su pulcro traje azul y Morrie con su jersey gris lanudo. Se había negado a ponerse ropa elegante, ya que lo maquillaran para la entrevista. Su filosofía decía que la muerte no debía ser vergüenza. No estaba dispuesto a maquillarla. Como Morrie estaba sentado en la silla de ruedas, la cámara no llegó a captar sus piernas consumidas, y como todavía era capaz de mover las manos, Morrie agitaba las 2 manos siempre que hablaba. Manifestaba una gran pasión al explicar cómo se enfrenta uno con el final de la vida. Ted, dijo, cuando empezó todo esto me pregunté a mí mismo, ¿voy a retirarme del mundo como hace la mayoría de la gente o voy a vivir? Decidí que iba a vivir, o que al menos iba a intentar vivir, tal como quiero, con dignidad, con valor, con humor, con compostura. Algunas mañanas lloro mucho y estoy de duelo por mí mismo. Algunas mañanas estoy muy enfadado y muy amargado, pero no dura demasiado. Después me levanto y me digo, quiero vivir. De momento he sido capaz de hacerlo. ¿Seré capaz de seguir así? No lo sé. Pero apuesto conmigo mismo a que lo seré. Coppel parecía enormemente cautivado por Morrie. Le hizo una pregunta acerca de la humildad que inspiraba la muerte. Bueno, Fred, dijo Morrie por error. Quiero decir Ted, dijo enseguida corrigiéndose. Bueno, esto sí que inspira humildad, dijo Coppel riéndose. Los 2 hombres hablaron del más allá. Hablaron de cómo dependía Morrie cada vez más de otras personas. Ya necesitaba ayuda para comer, para sentarse y para moverse de un lado a otro. Coppel preguntó a Morrie qué era lo que más temía de aquel deterioro lento e insidioso. Morrie hizo una pausa. Preguntó si podía decir aquello en televisión. Coppel le dijo que adelante. Morrie miró directamente a los ojos del entrevistador más famoso de los Estados Unidos. Bueno, Ted, algún día, dentro de poco, alguien va a tener que limpiarme el culo. El programa se emitió un viernes por la noche. Se abría con las imágenes de Ted Koppel, que hablaba desde detrás de su mesa en Washington con una voz resonante de autoridad. ¿Quién es Morrie Schwartz?, decía. ¿Y por qué cuando termine esta velada muchos de ustedes estarán interesados por él? A 1500 kilómetros de distancia, en mi casa sobre la colina, yo hacía zapping distraídamente. Oí aquellas palabras que salían del aparato.
¿Quién es Morrie Schwartz? Y me quedé petrificado. En nuestra primera clase juntos en la primavera de 1976, entro en el gran despacho y observo los libros, aparentemente innumerables, que cubren las paredes, una estantería tras otra. Libros de sociología, de filosofía, de religión, de psicología. Hay una alfombra grande en el suelo de madera y una ventana que domina el paseo del campus. Solo hay una docena de estudiantes más o menos, que revuelven cuadernos y programas. La mayoría llevan pantalones vaqueros y zapatillas deportivas y camisas de franela a cuadros. Pienso para mis adentros que no será fácil fumarme una clase de tan pocos alumnos. Quizás no debería matricularme en ella. Mitchell, dice Morrie leyendo la lista de alumnos. Levanto una mano. ¿Prefieres que te llame Mitch o es mejor Mitchell? Nunca me había preguntado eso un profesor. He hecho una segunda ojeada a aquel tipo con su jersey amarillo de cuello de cisne y sus pantalones de pana verdes, con el pelo plateado que le cae sobre la frente. Está sonriendo. Mitch, digo, mis amigos me llaman Mitch. Bueno, entonces te quedas con Mitch, dice Morrie, como quien cierra un trato. Y Mitch, ¿sí? Espero que un día me consideres un amigo tuyo. La orientación. Cuando enfilé con el coche alquilado la calle de Morrie en West Newton, un pueblo tranquilo de las afueras de Boston, llevaba una taza de café en una mano y sujetaba un teléfono móvil entre la oreja y el hombro. Estaba hablando con un productor de televisión de un trabajo que estábamos preparando. Miraba alternativamente el reloj digital. Mi vuelo de vuelta salía pocas horas después, y los números de los buzones de aquella calle residencial bordeada de árboles. Llevaba encendida la radio del coche, en el canal de Todo Noticias. Así funcionaba yo, haciendo 5 cosas al mismo tiempo. Rebobina la cinta, dijo el productor. Déjame oír esa parte otra vez. Muy bien, dijo él. Tardará un momento. De pronto, estaba ante la casa. Pisé el freno, derramando café en mi regazo. Cuando se detuvo el coche, percibí una imagen pasajera de un gran falso plátano y de 3 figuras que estaban sentadas cerca del árbol, en el camino de acceso a la casa. Un hombre joven y una mujer de mediana edad, entre los cuales estaba un anciano pequeño en una silla de ruedas. Morrie. Cuando vi a mi viejo profesor me quedé de piedra. Oye, me dijo el productor al oído, ¿se ha cortado? Llevaba 16 años sin verlo. Tenía el pelo más ralo, casi blanco, y tenía la cara demacrada. De pronto me sentí poco preparado para esta reunión. Para empezar, estaba enganchado al teléfono, y confié en que no hubiera advertido mi llegada, de modo que yo pudiera dar varias vueltas más a la manzana con el coche, terminar mi asunto, prepararme mentalmente. Pero Morrie, aquella versión nueva, consumida, de un hombre al que yo había conocido también en cierta época, sonreía al coche con las manos cruzadas sobre su regazo, esperando a que yo saliera. Oye, volvió a decir el productor, ¿estás ahí? Por todo el tiempo que habíamos pasado juntos, por toda la amabilidad y toda la paciencia que Morrie había tenido conmigo cuando yo era joven, yo debería haber soltado el teléfono y debería haber saltado del coche, debería haber corrido hasta él. Debería haberlo saludado con un abrazo y un beso. En vez de ello, apagué el motor y me agaché en el asiento como si estuviera buscando algo. Sí, estoy aquí, susurré, y seguí con mi conversación con el productor de televisión hasta que terminamos. Hice lo que había aprendido a hacer mejor. Me ocupé de mi trabajo, incluso mientras mi catedrático, que se estaba muriendo, me esperaba en el jardín de su casa. No estoy orgulloso de ello, pero eso fue lo que hice. Ahora, 5 minutos más tarde, Morrie me estaba abrazando, rozándome la mejilla con su pelo ralo. Le había dicho que estaba buscando mis llaves, que por eso había tardado tanto tiempo en salir del coche, y lo apreté más fuerte, como si pudiera aplastar mi pequeña mentira. Aunque hacía calor al sol de la primavera, llevaba puesta una cazadora y tenía las piernas cubiertas con una manta. Olía levemente a rancio, como huelen a veces las personas que están tomando medicación. Mientras apretaba fuertemente mi rostro con el suyo, yo le oía respirar trabajosamente junto a mi oído. Mi viejo amigo, susurró, has vuelto, por fin. Se apoyaba contra mí, meciéndose, sin soltarme, levantando las manos para tomarme los codos mientras yo me inclinaba sobre él, y a mí me sorprendió este afecto, después de tantos años. Pero la verdad era que los muros de piedra que había levantado entre mi presente y mi pasado me habían hecho olvidar los unidos que llegamos a estar. Recordé el día de la graduación, el maletín, sus lágrimas a mi partida, y tragué saliva porque sabía muy dentro de mí que yo ya no era el buen estudiante,
portador de presentes que él recordaba. Mi única esperanza era poder engañarlo durante unas pocas horas. Una vez dentro de la casa nos sentamos ante una mesa de comedor de nogal, cerca de una ventana por la que se veía la casa del vecino. Morris se revolvió en su silla de ruedas intentando ponerse cómodo. Como tenía de costumbre, quiso darme de comer, y yo accedí. Uno de los asistentes, una mujer italiana gruesa llamada Connie, cortó pan y tomates y sacó recipientes con ensalada de pollo, hummus y tabbouleh. También sacó unas píldoras. Morris las miró y suspiró. Tenía los ojos más hundidos de los que yo recordaba, y tenía los pómulos más pronunciados. Aquello le daba un aspecto más severo, más envejecido, hasta que sonreía naturalmente y las mejillas flácidas se corrían como cortinas. Mitch, dijo en voz baja, sabes que me estoy muriendo. Me he enterado. Está bien. Morris se tragó las pastillas, dejó el vaso de papel, inspiró hondo y dijo lo que tenía que decir. ¿Quieres que te cuente cómo es? ¿Cómo es morirse? Sí, me dijo. Aunque yo no era consciente de ello, acababa de empezar nuestra última asignatura. Es mi primer año de universitario. Morris es más viejo que la mayoría de los profesores y yo soy más joven que la mayoría de los estudiantes, pues terminé el instituto con un año de adelanto. Para compensar mi juventud en el campus, llevo sudaderas viejas de color gris, practico el boxeo en un gimnasio de la localidad y llevo en la boca un cigarrillo apagado, a pesar de que no fumo. Conduzco un Mercury Cougar destartalado, con las ventanillas bajadas y con la música alta. Busco mi identidad haciéndome el duro, pero lo que me atrae es la suavidad de Morris, y como él no me trata como si fuera un chico que intenta ser más de lo que es, yo me tranquilizo. Termino aquella primera asignatura con él y me matriculo en otra. Es generoso con las calificaciones, no le importan mucho las notas. Cuentan que un año durante la guerra de Vietnam dio sobresalientes a todos los alumnos varones para ayudarles a mantener las prórrogas por estudios. Empiezo a llamar a Morris entrenador, como solía llamar a mi entrenador de atletismo en el instituto. A Morris le gusta el mote. Entrenador, dice, está bien, seré tu entrenador. Y tú puedes ser mi jugador. Puedes jugar a todos los juegos encantadores de la vida para los que yo ya estoy demasiado viejo. A veces comemos juntos en la cafetería. Morris, para mi gran consuelo, es toda una calamidad mayor que yo comiendo. Habla en vez de masticar, se ríe con la boca llena, comunica un pensamiento apasionado a través de un bocado de ensalada de huevo, mientras le salen disparados de los dientes los fragmentos amarillos. Me mata de risa. Durante todo el tiempo que lo he conocido, he tenido dos deseos irresistibles: abrazarlo y darle una servilleta. El aula. El sol entraba a raudales por la ventana del comedor, iluminando el suelo de madera. Llevábamos casi 2 horas hablando. El teléfono sonó una vez más y Morris pidió a su asistente Connie que lo cogiera. Ella iba apuntando en la pequeña agenda negra de Morris los nombres de las personas que llamaban. Amigos, maestras de meditación, una tertulia, uno que quería hacerle fotos para una revista. Estaba claro que yo no era el único interesado en visitar a mi viejo profesor. Su aparición en el programa Nightline le había dado cierta fama, pero me impresionaba. Quizás incluso me daba cierta envidia ver cuántos amigos parecía tener Morris. Pensé en los amiguetes que giraban a mi alrededor en la universidad. ¿Dónde habían ido a parar? ¿Sabes, Mitch? Ahora que me estoy muriendo me he vuelto mucho más interesante para la gente. Siempre fuese interesante. Dijo Morris con una sonrisa. Qué amable eres. No lo soy, pensé. Eso es lo que hay, dijo. La gente me ve como si fuera un puente. No estoy tan vivo como antes, pero todavía no estoy muerto. Estoy algo así como en medio. Tosió y recuperó de nuevo su sonrisa. Estoy haciendo el último gran viaje y la gente quiere que les diga qué equipaje deben preparar. Volvió a sonar el teléfono. ¿Puedes hablar, Morris?, preguntó Connie. Ahora estoy charlando con mi viejo amigo, anunció. Que vuelvan a llamar. Yo no sabría decir por qué me recibió con tanto calor. Me parecía muy poco al estudiante prometedor que se había despedido de él hacía 16 años. De no haber sido por el programa Nightline, Morris podría haberse muerto sin volver a verme. Yo no tenía ninguna buena excusa al respecto, sino la que parece tener todo el mundo en estos tiempos. Me había dejado arrastrar demasiado por el canto de sirena de mi propia vida. Estaba ocupado. ¿Qué me ha pasado?, me pregunté a mí mismo. La voz aguda, acre de Morris me hizo recordar mis años de universitario,
cuando yo pensaba que la gente rica era mala, que la camisa y la corbata eran ropas carcelarias y que la vida sin libertad para ponerse en pie e ir adelante sobre una moto con el viento en la cara, paseando por las calles de París, adentrándose en las montañas del Tíbet, no era en absoluto una buena vida. ¿Qué me ha pasado? Habían pasado los 80, habían pasado los 90, había pasado la muerte, la enfermedad, engordar y quedarme calvo. Había cambiado muchos sueños por unos ingresos mayores y ni siquiera me había dado cuenta de lo que hacía. A pesar de lo cual, allí estaba Morrie hablando con la capacidad de asombro de nuestros años de universidad, como si yo no hubiera hecho más que tomarme unas largas vacaciones. ¿Has encontrado a alguien con quien compartir tu corazón?, me preguntó. ¿Estás aportando algo a tu comunidad? ¿Estás en paz contigo mismo? ¿Estás procurando ser tan humano como te sea posible? Yo estaba violento, intentando dar a entender que me había enfrentado a fondo a esas cuestiones. ¿Qué me ha pasado? Hubo un tiempo en que me prometí a mí mismo que no trabajaría nunca por dinero, que me afiliaría al Cuerpo de la Paz, que viviría en sitios hermosos e inspiradores. Por el contrario, llevaba ya 10 años viviendo en Detroit, trabajando en un mismo sitio, siendo cliente de un mismo banco, acudiendo a un mismo peluquero. Tenía 37 años. Era más eficiente que en la universidad, atado como estaba a los ordenadores, a los módem y a los teléfonos móviles. Escribía artículos sobre deportistas ricos, a la mayoría de los cuales la gente como yo no les importaba lo más mínimo. Yo ya no era más joven que mis compañeros, ni tampoco andaba por ahí con sudaderas ni cigarrillos apagados en la boca. No mantenía largas discusiones sobre el sentido de la vida mientras comía sándwiches de ensalada de huevo. Tenía ocupados mis días, pero seguía insatisfecho durante buena parte del tiempo. ¿Qué me ha pasado? Entrenador, dije de pronto, recordando el mote. Morrie sonrió abiertamente. Ese soy yo. Todavía soy tu entrenador. Se rió y siguió comiendo, una comida que había empezado hacía 40 minutos. Yo observaba que movía las manos con cautela, como si estuviera aprendiendo a servirse de ellas por primera vez. No era capaz de hacer fuerza con el cuchillo, le temblaban los dedos. Cada bocado era una batalla. Masticaba mucho la comida antes de tragar, y a veces se le derramaba por las comisuras de los labios, de modo que debía dejar lo que tenía en las manos para limpiarse la cara con una servilleta. Tenía la piel moteada de manchas desde la muñeca hasta los nudillos, y la tenía flácida, como la piel que cuelga de un hueso de pollo con el que se ha hecho caldo. Pasamos un rato sin hacer nada más que comer así, un viejo enfermo y un hombre más joven sano, absorbiendo ambos el silencio de la habitación. Yo hubiera dicho que se trataba de un silencio incómodo, pero parecía que el único que estaba incómodo era yo. Morirse no es más que una de las cosas que nos entristecen, Mitch, dijo Morrie de pronto. Vivir infelices es otra cosa. Muchos de los que vienen a visitarme son infelices. ¿Por qué? Bueno, para empezar, la cultura que tenemos no hace que las personas se sientan contentas consigo mismas. Estamos enseñando cosas equivocadas, y uno ha de tener la fuerza suficiente para decir que si la cultura no funciona no hay que tragársela. Uno tiene que crearse la suya. La mayoría de las personas que no son capaces de hacerlo son más infelices que yo, aun en la situación en que me encuentro ahora. Aunque me esté muriendo, estoy rodeado de almas llenas de amor y de cariño. ¿Cuántas personas pueden decir lo mismo? Me asombró su falta absoluta de autocompasión. Morrie, que ya no podía bailar, ni nadar, ni bañarse, ni caminar. Morrie, que ya no podía salir a abrir la puerta de su propia casa, ni secarse después de ducharse, ni siquiera darse la vuelta en la cama. ¿Cómo podía aceptarlo todo de aquella manera? Lo vi luchar con el tenedor, intentando pinchar un trozo de tomate, fracasar en los 2 primeros intentos, una escena patética, pero yo no podía negar que el hecho de estar sentado en su presencia me proporcionaba una serenidad casi mágica. La misma brisa calma que me tranquilizaba en los tiempos de la universidad. Eché una mirada a mi reloj, la fuerza de la costumbre. Se hacía tarde y pensé en cambiar la reserva del avión de vuelta. Entonces, Morrie hizo una cosa cuyo recuerdo me persigue hasta hoy. ¿Sabes cómo voy a morirme?, me dijo. Yo levanté las cejas. Voy a ahogarme. Sí, mis pulmones no son capaces de afrontar la enfermedad debido a mi asma. Esta hela me va subiendo por el cuerpo. Ya se ha apoderado de mis piernas. Pronto se apoderará de mis brazos y de mis manos. Y cuando me llegue a los pulmones,
Se encogió de hombros. Estoy hundido. Yo no tenía idea de qué podía decir. De modo que dije, bueno, sabes, quiero decir que nunca se sabe. Morris cerró los ojos. Yo lo sé, Mitch. No debes tener miedo a mi muerte. He llevado una buena vida y todos sabemos lo que va a pasar. Me quedan tal vez 4 o 5 meses. Vamos, dije nervioso. Nadie puede saber. Yo sí puedo, dijo con voz suave. Hasta hay una pequeña prueba. Me la enseñó un médico. ¿Una prueba? Inspira varias veces. Hice lo que me decía. Ahora inspira una vez más. Pero esta vez, mientras expiras, cuenta en voz alta todos los números que puedas antes de volver a respirar. Yo expiré contando rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegué hasta el 70 antes de perder el aliento. Muy bien, dijo Morrie. Tienes los pulmones sanos. Ahora bien, mira cómo lo hago yo. Inspiró y después empezó a contar con su voz suave y temblorosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lo dejó, jadeando por falta de aire. La primera vez que el médico me pidió que hiciera esto, yo llegaba al 23. Ahora llego al 18. Cerró los ojos, sacudió la cabeza. Tengo el depósito casi vacío. Me di golpecitos nerviosos en los muslos. Ya era suficiente para una tarde. Vuelve a ver a tu viejo profesor, me dijo Morrie cuando le di un abrazo de despedida. Yo se lo prometí. Me intenté no acordarme de la última vez que lo había prometido aquello mismo. Voy a la librería del campus a adquirir los libros de la lista de lecturas de Morrie. Compro unos libros cuya existencia no conocía siquiera, con títulos tales como Juventud, Identidad y Crisis, Yo y tú, el yo dividido. Antes de llegar a la universidad yo no sabía que las relaciones humanas pudieran ser objeto de estudio erudito. No me lo creí hasta que conocí a Morrie. Pero su pasión por los libros es genuina y contagiosa. Empezamos a hablar en serio a veces, después de la clase, cuando el aula se queda vacía. Me hace preguntas acerca de mi vida y después saca citas de Erich Fromm, de Martin Buber, de Erik Erikson. Se remite con frecuencia a las palabras de estos autores, introduciendo sus propios consejos como notas a pie de página. Aunque es evidente que él había pensado las mismas cosas por su cuenta. Es en esas ocasiones cuando me doy cuenta de que es verdaderamente un profesor y no un tío. Una tarde me quejo de la confusión propia de mi edad, de la oposición entre lo que se espera de mí y lo que quiero yo mismo. ¿Te he hablado de la tensión de los opuestos?, me pregunta. ¿La tensión de los opuestos? La vida es una serie de tirones hacia atrás y hacia adelante. Quieres hacer una cosa, pero estás obligado a hacer otra diferente. Algo te hace daño, pero tú sabes que no debería hacértelo. Das por supuestas ciertas cosas, aunque sabes que no deberías dar nada por supuesto. Es una tensión de opuestos, como una goma elástica estirada, y la mayoría de nosotros vive en un punto intermedio. Algo parecido a un combate de lucha libre, le digo. Un combate de lucha libre, dice riéndose. Sí, la vida podría describirse así. ¿Qué bando gana entonces?, le pregunto. ¿Qué bando gana? Me sonríe con ¿Qué bando gana? Me sonríe, con sus ojos llenos de arrugas, con sus dientes torcidos. Gana el amor. El amor gana siempre. Siguiente capítulo, pasando lista. Algunas semanas más tarde volé a Londres. Iba a cubrir los campeonatos de Wimbledon, el torneo de tenis más importante del mundo, que es además uno de los pocos acontecimientos a los que voy donde el público no abuchea nunca y donde no hay ningún borracho en el aparcamiento. En Inglaterra hacía un tiempo caluroso y nublado, y yo recorría a pie todas las mañanas las calles bordeadas de árboles próximas a las pistas de tenis, pasando junto a adolescentes que hacían cola para adquirir las entradas que quedaban, y junto a vendedores ambulantes de fresas con nata. Delante de la puerta había un puesto de periódicos donde se vendían media docena de periódicos a todo color de la prensa amarilla británica, donde se veían fotos de mujeres con los pechos desnudos, fotos de la familia real británica tomadas por paparazzi, horóscopos, información deportiva, sorteos y alguna que otra noticia propiamente dicha.
El titular más importante del día se escribía en una pizarra pequeña que se apoyaba en el último paquete de periódicos y solía decir algo así como Diana riñe con Charles o Gaza dice al equipo quiero millones. La gente arrebataba estos periódicos, devoraba los cotilleos, y yo había hecho siempre lo mismo en mis visitas anteriores a Inglaterra. Pero ahora, por alguna razón, me daba cuenta de que cada vez que leía alguna cosa estúpida o descerebrada, pensaba en Morrie. Me lo imaginaba constantemente en aquella casa con el falso plátano y los suelos de madera, contándose el aliento, aprovechando al máximo cada momento con sus seres queridos, mientras yo dedicaba tantas horas a cosas que no significaban absolutamente nada para mí personalmente. Las estrellas de cine, las supermodelos, las últimas declaraciones de Lady Di, o de Madonna, o de John F. Kennedy hijo. Yo envidiaba extrañamente la calidad del tiempo de Morrie, a la vez que lamentaba que cada vez dispusiera de menos. ¿Por qué nos preocupábamos de tantas cosas que nos distraían? En mi país estaba en pleno apogeo el juicio de O.J. Simpson, y había personas que renunciaban a todas sus horas del almuerzo para poder verlo, y dejaban grabando el resto para poder seguir viéndolo por la noche. No conocía a O.J. Simpson, no conocía a nadie que hubiera intervenido en el caso, pero renunciaban a días y a semanas enteras de sus vidas enviciados con el drama de otra persona. Yo recordaba lo que había dicho Morrie durante nuestra visita. La cultura que tenemos no hace que las personas se sientan contentas de sí mismas, y uno ha de tener la fuerza suficiente para decir que si la cultura no funciona, no hay que tragársela. Morrie, fiel a estas palabras suyas, había desarrollado su cultura propia mucho antes de ponerse enfermo. Tertulias, paseos con amigos, bailar con su música en la iglesia de la Plaza Harvard. Había puesto en marcha un proyecto llamado Casa Verde, gracias al cual la gente pobre podía disponer de asistencia de salud mental. Leía libros para encontrar ideas nuevas para exponer en sus clases. Visitaba y recibía visitas de sus compañeros. Seguía en contacto con sus antiguos alumnos. Escribía cartas a amigos lejanos. Dedicaba más tiempo a comer y a contemplar la naturaleza, y no desperdiciaba el tiempo delante de la televisión viendo comedias o películas de la semana. Se había creado una crisálida de actividades humanas, conversación, trato, afecto, y ésta llenaba su vida como un cuenco de sopa que rebosa. Yo también me había desarrollado mi cultura propia, el trabajo. En Inglaterra trabajaba para 4 o 5 medios de comunicación haciendo malabarismos como un payaso. Pasaba 8 horas al día ante el ordenador, introduciendo mis artículos para enviárselos a los Estados Unidos. También realizaba trabajos de televisión recorriendo con un equipo diversas partes de Londres. Además, enviaba por teléfono crónicas para la radio todas las mañanas y todas las tardes. Aquella carga de trabajo no era normal. A lo largo de los años yo había tomado el trabajo por compañero y había dejado de lado todo lo demás. En Wimbledon yo comía en la pequeña cabina de madera donde trabajaba y no le daba importancia. Un día especialmente loco, una jauría de periodistas había intentado dar caza a Andrea Agassi y a su célebre novia, Brooke Shields, y a mí me había tirado al suelo de un empujón un fotógrafo británico que apenas murmuró perdón, mientras seguía adelante apresuradamente con sus enormes objetivos fotográficos de metal colgados del cuello. Recordé otra cosa que me había dicho Morrie. Son muchas las personas que van por ahí con una vida carente de sentido. Parece que están medio dormidos, aun cuando están ocupados haciendo cosas que les parecen importantes. Esto se debe a que persiguen cosas equivocadas. La manera en que puedes aportar un sentido a tu vida es dedicarte a amar a los demás, dedicarte a la comunidad que te rodea y dedicarte a crear algo que te proporcione un objetivo y un sentido. Yo sabía que tenía razón, pero no hice nada al respecto. Cuando terminó el torneo y después de los incontables cafés que me había tomado para superarlo, apagué mi ordenador, recogí mis cosas de mi cabina y volví al apartamento para hacer el equipaje. Era tarde. En la televisión no se veía más que nieve. Fui en avión a Detroit. Llegué a última hora de la tarde. Me arrastré hasta mi casa y me eché a dormir. Cuando me desperté me enteré de una noticia estremecedora. Los sindicatos de mi periódico se habían declarado en huelga. El centro de trabajo estaba cerrado. Había piquetes en la entrada principal y manifestantes que cantaban consignas por la calle. Como miembro del sindicato no tenía otra elección. Me había quedado de pronto, y por primera vez en mi vida, sin trabajo, sin nómina, y enfrentado con mi empresa. Los dirigentes sindicales me llamaban a casa y me advertían que no debía mantener contacto alguno con mis antiguos redactores jefes.
muchos de los cuales eran amigos míos. Me decían que si intentaba llamarme para exponerme su postura yo debía colgar el teléfono. Vamos a luchar hasta la victoria, juraban los dirigentes sindicales como si fueran soldados. Yo me sentía confuso y deprimido. Aunque los bajos para la televisión y para la radio eran unos complementos agradables, el periódico había sido mi cordón umbilical, mi oxígeno. Cuando veía impresos mis artículos cada mañana, sabía que estaba vivo, al menos en un sentido. Ahora lo había perdido, y a medida que la huelga se iba prolongando, el primer día, el segundo día, el tercer día, recibía llamadas telefónicas preocupantes y oía rumores según los cuales aquello podía prolongarse meses enteros. Todo lo que yo había conocido estaba patas arriba. Cada noche se celebraban acontecimientos deportivos que yo habría ido a cubrir. En vez de ello, quedaba en casa y los veía por televisión. Me he acostumbrado a creer que los lectores necesitaban cierto modo mi columna. Me asombraba ver la facilidad con que salían las cosas delante sin mí. Después de una semana en la misma situación o el teléfono y marqué el número de Morrie. Me imagino que decía, tomé el teléfono y marqué el número de Morrie. Connie lo llevó hasta el teléfono. ¿Vienes a visitarme?, me dijo con afirmación más que como pregunta. Bien, ¿puedo ir? ¿Qué te parece el martes? El martes me viene bien, le dije. El martes estaría muy bien. En mi segundo año de universidad me matriculo además en otras 2 asignaturas suyas. Fuera del aula nos reunimos de vez en cuando simplemente para charlar. Yo no había hecho aquello nunca con ningún adulto que no fuera pariente mío, pero me siento cómodo al hacerlo con Morrie, y él da la impresión de estar cómodo al dedicarme su tiempo. ¿Dónde nos reuniremos hoy?, me pregunta alegremente cuando entro a su despacho. En primavera nos sentamos bajo un árbol ante el edificio de sociología, y en invierno nos sentamos junto a su escritorio. Yo con mis sudaderas grises y mis zapatillas Adidas, y Morrie con zapatos Rockport y pantalones de pana. Cada vez que charlamos empieza por escuchar mis divagaciones y a continuación intenta transmitirme alguna especie de lección para la vida. Me advierte que el dinero no es lo más importante, contrariamente a la opinión más generalizada en el campus. Me dice que tengo que ser plenamente humano. Habla de la alienación de la juventud y de la necesidad de mantener una conexión con la sociedad que me rodea. Comprendo alguna de estas cosas, otras no. No me importa. Los debates me sirven de excusa para hablar con él, en unas conversaciones paternales que no puedo tener con mi propio padre, al que le gustaría que yo hiciera abogado. A Morrie le repugnan los abogados. ¿Qué quieres hacer cuando salgas de la universidad?, me pregunta. Quiero ser músico, le digo, pianista. Maravilloso, dice él, pero es una vida dura. Sí. Hay muchos buitres, eso he oído decir. Aún así, si lo deseas de verdad, harás realidad tu sueño, me dice. Siento deseos de abrazarlo, de darle las gracias por haber dicho aquello. Pero no soy tan efusivo. En vez de ello, me limito a sentir con la cabeza. Apuesto a que tocas el piano con mucho brío, dice él. Yo me río. ¿Con brío? Él me devuelve la risa. ¿Con brío? ¿Qué pasa? ¿Ya no se dice así? El siguiente capítulo se llama El primer martes, hablamos del mundo. Pero lo voy a dejar hasta aquí por el día de hoy. Saben que esto lo resubo en mi canal de YouTube con el mismo nombre, @JuanpaLife. Y pues nos estaremos viendo en otro directo para continuar con Martes con mi viejo profesor. Muchas gracias a los que se conectaron.